Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Esperaremos un poquito más. Están llegando todavía asistentes. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta webinar antes de que mis compañeros Eva y Adrián empiecen con su intervención. En primer lugar, muchas gracias por la participación en esta webinar, cómo crear cursos para un aprendizaje significativo. Para Ideas Propias Editoriales es muy gratificante ver el interés y el impacto que ha tenido este seminario web. Y desde aquí no tenemos más que palabras de agradecimiento para todas las personas que os habéis inscrito y nos habéis enviado correos preguntándonos por esta webinar. También, antes de comenzar con esta presentación, quiero agradecer especialmente a mis compañeros Paula, Eva y Adrián por toda la implicación, el trabajo y el empeño que han puesto estas semanas para lanzar este seminario gratuito. Bueno, mi nombre es María Costa, soy editora en Ideas Propias, un sello dedicado a la publicación de materiales formativos en múltiples formatos, tanto libros como libros digitales como contenidos e-learning. En esta última área, en el e-learning, llevamos más de 10 años trabajando y evolucionando según las nuevas tecnologías emergentes, el mercado y también las necesidades de los principales agentes del proceso formativo, tanto el alumnado como el profesorado. Es por eso que creíamos conveniente compartir con todas aquellas personas interesadas en el mundo de la creación de contenidos online la manera en la que pensamos que es efectivo estructurar un curso e-learning para lograr un aprendizaje real. En aproximadamente 40 minutos de webinar aprenderéis de la mano de dos diseñadores e-learning cómo hacer magia y que un contenido plano se convierta en una verdadera experiencia de aprendizaje. En Ideas Propias tenemos la suerte de contar tanto con Eva Freijeiro como con Adrián González, los dos ponentes de esta webinar. En primer lugar intervendrá Eva Freijeiro, filóloga hispánica, máster en lingüística aplicada, doctorada en investigación de estudios lingüísticos y diseñadora instruccional en Ideas Propias. Y en segundo lugar intervendrá mi compañero Adrián González, técnico en realización y dirección de cine y vídeo, en iluminación, captación y tratamiento de imagen y diseñador gráfico en Ideas Propias. Después de las intervenciones de Eva y Adrián tendrá lugar un turno de preguntas y respuestas. Podéis ir dejando todas las preguntas que os surjan en la sección que podréis ver en la parte superior de esta webinar, de esta aplicación Teams. Y os pido que mantengáis los micros silenciados y si tenéis cualquier incidencia a lo largo de la webinar podéis escribirnos al correo pesans@ipeditorial.com. Sin más, doy paso a mi compañera Eva Freijeiro. Muchas gracias a todos por asistir y sobre todo disfrutad mucho de esta webinar y de estos dos profesionales como son Eva y Adrián. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias a todas las personas que estáis ahí por compartir vuestro tiempo un ratito de esta tarde con nosotros. Si os parece bien, me gustaría comenzar planteándoos una situación hipotética. Imaginaos lo siguiente. Os encargan la tarea de crear un curso e-learning y para eso os indican una serie de pautas. La primera pauta consiste en tenéis que tener siempre presente en todo momento 4 ejes fundamentales a la hora de plantear esta creación de contenido. 1. La originalidad del contenido. Es muy importante que toda la información y todos los datos que consten sean verídicos, originales y de creación propia. O si se acude a fuentes externas, pues referenciarlas y citar la procedencia de manera correcta. La segunda máxima sería la interactividad del contenido. Una de las principales bases de cualquier contenido e-learning es que el aprendizaje sea dinámico y que de alguna manera el lector o el alumno sienta que está siendo un agente activo en su aprendizaje. Por eso es un elemento fundamental. La tercera máxima sería la estructuración. Hay ocasiones en las que una distribución u otra de un texto o de un contenido en una pantalla puede ser el factor detonante para que alguien se sienta atraído o aburrido por un tema y puede generar que alguien abandone un curso. Por eso también es otro elemento fundamental. Y por último, la cuarta máxima sería el didactismo. Esto es un elemento que tiene que estar presente en todo el proceso de un contenido e-learning porque en el fondo el carácter de aprender en cada párrafo, en cada pantalla del texto, es la base de un curso de e-learning, ¿no? Entonces, os planteaba esta situación y os comentaba que tuvieseis en cuenta estas 4 máximas y por otra parte os indican también que al igual que hay que tener en cuenta los 4 ejes fundamentales, tenéis que recapacitar en el tipo de público al que iría destinado estos cursos.
En estos contenidos en concreto, el perfil al que va destinado es muy heterogéneo. Realmente hay muchas personas, cada una con intereses, con necesidades particulares. De igual manera tienen unos conocimientos previos también individuales que nosotros no conocemos. Entonces, nuestra tarea como diseñador, en mi caso, como diseñador instruccional, va a consistir que cada una de estas personas, con sus características, sus necesidades, sus intereses, etcétera, consiga un aprendizaje significativo y, además, dando respuesta y atendiendo a unos objetivos de aprendizaje que están previamente establecidos por la Administración y que deben cumplirse en todos los casos. Bien, hasta ahora la situación que os planteaba. Y para esta situación hipotética, imaginaos también que os proporcionan unos textos base sobre los que poder aplicar vuestro diseño instruccional. Os voy a compartir, de hecho, la pantalla para que podáis apreciar. Vale. Esto sería el ejemplo de texto que os comentaba. Realmente, a primera vista, no hace falta leer en profundidad ni muchísimo menos, simplemente quería mostraros que sería algo así, pues un texto bastante plano, difícil de digerir, así a primera vista, y que, bueno, que habría que aplicar una serie de modificaciones teniendo en cuenta los pilares que os comentaba hace un momentito para conseguir que sea un contenido que esté dispuesto en una plataforma de e-learning y que resulte en un aprendizaje significativo. La finalidad de esta actividad, de esta webinar, es, por una parte, compartir o intercambiar impresiones y nuestros conocimientos acerca de esta temática, tanto del diseño instruccional como del diseño gráfico para un contenido e-learning, y también mostraros algunos recursos, algunas herramientas que nosotros utilizamos y que consideramos que son funcionales o prácticos para este tipo de labor. No sé si, bueno, seguramente es probable que algunos de las personas que están asistiendo a la webinar se enfrenten a esto todos los días o no, no lo sé. Pero también considero que intercambiando ideas es como se puede, entre todos vamos a aprender y es un entorno mucho más enriquecedor para todos. Si os parece bien, así como os mostraba este texto base del que vamos a partir, podéis ver en la parte superior del documento que están catalogados, están etiquetados con cada uno de los 4 ejes que indicaba al principio. Esto quiere decir que son fragmentos extraídos literalmente de cursos que existen y que los vamos a intentar aprovechar para explotar cada una de estas 4 máximas. El contenido no tiene nada que ver entre sí. De hecho, hay un fragmento de un contenido de cooperativas, otro de innovación educativa. Simplemente son fragmentos que me parecía que podían ser útiles para explotar y para explicar algunas cuestiones de diseño instruccional. Entonces, os voy ahora a compartir una pantalla en la que bueno, para que podamos ver una comparativa entre los dos. Vale. Bien, en esta pantalla igual al principio resulta un poquito lioso, pero vais a ver que no hay ningún problema. En el margen derecho de la pantalla podéis ver el documento que os acabo de mostrar. Es el texto base sobre el que tendríamos que trabajar. Este texto está elaborado por personas especialistas en determinadas temáticas. Entonces, son los autores del contenido. Lo que sucede es que no tienen que ser expertos en contenido y learning, en cómo mostrar un contenido para que sea significativo. Y esto sería nuestra tarea. Entonces, en la parte derecha tenemos el texto base original y en la parte izquierda os enseño una propuesta que yo hice teniendo en cuenta este texto inicial para que veáis algunos elementos que podemos insertar y que pueden resultar interesantes. El gran eje que mencionaba al principio, la originalidad de los datos. Es habitual que en algunos contenidos, sobre todo pues que están centrados en temas de gestión, de fiscalidad, etcétera, etcétera, se emplee o sea necesaria la inserción de fragmentos de normativas, legislación, etcétera. Es lo que sucede en este ejemplo.
está marcado, de hecho, en concreto con cursiva y con comillas. Entonces, la persona que redactó este contenido insertó fragmentos de leyes. Lo que sucede es que no indicó el lugar de referencia de los datos. Esto sería un error importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero otra cuestión muy importante, que aunque tenga mucha carga legal un texto, tenemos que pensar también que esto es difícil de digerir y nuestra tarea, una de nuestras tareas va a consistir en facilitar o mediar entre el texto original y un texto atractivo para el lector y para todo el alumnado, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, pues que así como el texto inicial se distribuye de esta manera, nosotros consideramos que igual, en lugar de empezar de una manera tan brusca, resultaría interesante lanzar un dato curioso. La verdad es que utilizar los elementos de una interrogación o un dato curioso, unas cifras, cosas de este tipo, despiertan la atención del lector y de alguna manera provocan a que se quiera seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, nos parece que es un recurso muy interesante. Como os decía, lanzamos una pregunta y a continuación damos respuesta indicando la fuente de procedencia de los datos, que sería este caso, pero que este elemento sirve algo así como para romper el hielo, ¿no? Para introducir la temática, pero que no sea de una manera tan brusca y que el alumno sienta también en todo momento que va a estar acompañado o que va a estar guiado de alguna manera. Y de hecho he marcado estas estructuras en azul porque son estructuras que permiten ofrecerle feedback o permiten guiar el texto al alumno durante el texto. Bien, introducimos el dato curioso, una tabla con datos y así como en el texto original se proponía 5 puntos así sueltos sin descripción y sin ningún elemento más, nosotros añadimos una nota a diseño gráfico. De hecho, vais a ver en todo el documento que parte de nuestra conversación o nuestra interacción con los compañeros de diseño gráfico es a través de estas notas, de una serie de instrucciones o de guión que nosotros dejamos anotado para que ellos intenten descodificar y puedan aplicar a la hora de volcarlo en la plataforma, ¿sí? de montar y de diseñar el curso. Entonces, por ejemplo, en lugar de insertar los 5 puntos así, bueno, pues proponemos que se intenten montar en plataforma de una manera un poquito más atractiva. En lugar de una enumeración, pues proponemos que sean tarjetas volteables o botones o algún elemento visual que los diseñadores consideren que puede resultar más productivo y más beneficioso para el aprendizaje. Otro ejemplo con el que nos podemos encontrar cuando pensamos en la originalidad del contenido, pues que es fácil confundir la creación con la documentación. En el texto base vemos que lo que se está dando aquí es se está documentando una información, entonces se introduce el tema y a continuación se invita a que el lector haga clic en un enlace de YouTube porque se puede obtener información con la que complementar el contenido. Si hacemos clic, si accedemos de hecho al enlace que se propone, podemos apreciar que es un vídeo de 1 hora y 20 de un congreso que se celebró en Cartagena, en concreto en el 2011, por tanto no está actualizado ni mucho menos, y que la calidad del audio y del vídeo no es óptima. Por tanto, este recurso no sería útil, no sería didáctico de ningún modo. Seguramente el alumno abandonaría como mínimo la pantalla y luego generaría en él cierto, no sé, estaría desanimado. ¿Qué alternativa les proponemos? Bueno, pues que así como antes iniciamos con un dato curioso, pues en esta pantalla proponemos iniciar con un caso práctico. Exponemos una situación hipotética, un personaje inventado, Lucía, en este caso, por poner un nombre, y explicamos qué le sucede a Lucía. De esta manera también conseguimos o fomentamos cierta empatía entre el texto y el alumno. Entonces, hablamos de lo que le pasa a Lucía, las preguntas que ella se plantea. Y sí que ahora ya introducimos el parrafito introductorio de qué va a versar esta pantalla y en lugar de introducir un enlace a un vídeo de YouTube, bueno, pues lo que hacemos es introducir un vídeo de la persona que es autora de este contenido. Mejor que esta persona no va a haber nadie para que explique esta pantalla, ¿no? Entonces,
obviamente mencionamos la autoría, aprovechamos para insertar un hipervínculo en su nombre y apellido para poder acceder a su perfil de LinkedIn y es cierto que en este guión que os muestro no se puede apreciar a primera vista cómo sería el resultado, pero dentro de un momentito con Adrián veréis el cambio ya visual que esto supone. En este caso dejamos una nota indicando que aquí se inserta el vídeo del autor del contenido para que se pueda consultar. El vídeo además es corto, la edición no tiene nada que ver con la que os enseñaba antes, o sea, es un antes y un después muy evidente. La segunda máxima de la que hablábamos al principio, la interactividad, el dinamismo a la hora de aprender y de avanzar por el contenido. Si analizamos simplemente de una forma visual y así ya a primera vista, la estructura del contenido del que partimos, vemos que la estructura es bastante adecuada, es decir, con un primer vistazo podemos detectar que hay un párrafo inicial y luego hay una serie de elementos que son esenciales, están marcados en negrita, 2 puntos y una descripción. Bien, este contenido estaría bien, sería muy interesante si estamos pensando quizás en un manual o en un texto de otro tipo. Pero ¿qué sucede? Que estamos centrándonos en un contenido e-learning en una plataforma, ¿no? Entonces necesitamos complementar o de alguna manera jugar con este contenido, con este texto base para darle como un envoltorio un poco más didáctico. ¿Qué alternativas proponemos en nuestro ejemplo? Bueno, pues vais a ver que en este caso en concreto hemos añadido bastantes recursos. Esto no quiere decir que en todas las pantallas haya que añadir muchos recursos, ni muchísimo menos. Es simplemente para ver diferentes ejemplos, ¿no? Cada una tiene un porqué y una base y de hecho los diferentes recursos que podemos ir insertando a lo largo de un curso e-learning son elementos que funcionan algo así como elementos ancla a los que se va a acudir en determinadas ocasiones para que el alumno vaya identificando, incluso Adrián va a mostrar cómo cada recurso se identifica con un elemento visual. Entonces el alumno en cuanto ve esa imagen ya va a saber que se va a proporcionar información de X tipo. Por ejemplo, lo iniciamos con un recuerda porque desde nuestro punto de vista nos parece que recordar precisamente, que tener presente lo que eran las herramientas TIC en este caso en concreto es esencial por si al alumno se le olvida o para que lo tenga un poco más fresco, pues insertamos un recuerda. Aprovechamos el texto tal cual estaba en el documento original porque consideramos que es de calidad, no hay plagio, está muy bien, pero planteamos que se ordene este contenido original en lugar de así en varios bloques, en varios párrafos, pues como un bloque de pestañas. Y dentro de cada pestaña insertamos un recurso independiente. Entonces, en la pestaña 1, plataformas de e-learning, pues como antes nos funcionaba muy bien el dato curioso, vamos a proponer otra curiosidad, una información extra que puede servir para despertar la curiosidad o para atraer la atención del alumnado que igual está un poco disperso. Entonces vamos a atraer la atención. Pestaña 2, pues lo que denominamos pon en práctica. Con este recurso lo que intentamos es que el alumno haga una pequeña tarea, en este caso de una pesquisa por un navegador de un elemento muy concreto que le proporcionamos. Pestaña 3, pues le proporcionamos una herramienta. En este caso consideramos que esta en concreto es de enorme utilidad para la creación de contenidos e-learning y para aplicaciones y actividades online. Además, igual como indicábamos antes en el nombre del autor del vídeo, insertamos un hipervínculo para que ellos en cualquier momento puedan hacer clic y acceden directamente a esta web. Y por último, en la última pestaña, insertamos un ejemplo de espacios virtuales para el trabajo colaborativo. En este caso sería Google Docs, por poner un ejemplo. Todos veis también en el margen que en todos los elementos estamos indicando en diseño gráfico insertar esto de esta manera y bueno, le damos una serie de instrucciones para que ellos puedan aplicar. Y para terminar la página lo cerramos también con otro recurso que sería una cita de una persona que es una figura muy importante en el contenido, en la temática de esta página. Bien, esto sería un ejemplo de una pantalla con muchos recursos. Como os decía, cantidad no equivale a calidad. Pero bueno, esto es para mostraros varios ejemplos que nosotros utilizamos.
La tercera máxima sería la estructuración, la distribución del contenido para lograr un aprendizaje activo y significativo. Bien, al igual que ocurría antes, a primera vista también detectamos lo mismo, un párrafo introductorio y 3 elementos donde se destaca el concepto esencial, pero que funcionan como un bloque denso y compacto. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, pues vamos a intentar reestructurar esta información para que con una imagen, con un elemento visual, se pueda recoger la mayor cantidad de información posible. Para esto partimos de una estrategia metodológica que se conoce como el Visual Thinking y el Visual Thinking parte de la idea de que la información que nos entra a través de la vía visual genera una serie de procesos que ayudan a asentar mejor el aprendizaje, ¿no? Entonces, como además está muy testado, hay muchas evidencias, consideramos que sería un recurso muy interesante convertir el texto inicial en una infografía que sigue una estructura de una línea del tiempo. En esta línea del tiempo le comentamos al diseñador gráfico que vaya introduciendo puntos a lo largo de esta línea y en estos puntos se integra la información que nosotros ya hemos sintetizado y organizado para que ellos puedan insertarla de una manera mucho más práctica que no el bloque inicial. Al principio de esta pantalla, además, insertamos un elemento nuevo, un recurso nuevo que hasta ahora no habíamos visto, que sería una noticia. Se plantea otra vez una pregunta al alumnado para dejarlos pensando y reflexionando y luego se les propone que contrasten su opinión con un artículo de prensa que pueden consultar si hacen clic en el hipervínculo que ahora os mostrará Adrián cómo queda visualmente para ver que es muy claro visualmente esto. Y por último, el último gran eje que tendríamos que tener en cuenta sería el didactismo. El didactismo tiene que estar presente en todos los elementos de un contenido e-learning, ¿no? Pero en este caso vamos a intentar potenciar dos recursos también, dos elementos que nos pueden ayudar a que el alumno asiente el aprendizaje y sea consciente de su aprendizaje, que a veces pasa que aprendemos y no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo. El texto inicial era, otra vez, un párrafo introductorio y una tabla comparativa de dos modelos educativos. Vale, y no hay nada más. ¿Qué hacemos nosotros? Pues mantenemos esta información tal cual como la original, mantenemos la tabla, pero para complementar y para asentar este aprendizaje que ha sido visto en la pantalla, insertamos un vídeo de una persona que es una eminencia en esta temática en concreto, que sería el nombre de Anand Agarwal. Aprovechamos para insertar un hipervínculo también a su perfil de LinkedIn en su nombre, un hipervínculo en la página web de la que él es CEO y añadimos un enlace. Embebemos un vídeo, de hecho, va a explicar Adrián las diferencias entre insertar un vídeo para poder descargar o para poder consultar o embeber un vídeo de una fuente externa. Este caso en concreto, la fuente es una conferencia de TED. Es verdad que TED en algunas ocasiones puede resultar un poquito extensa porque son conferencias breve que rondan los 10 minutos aproximadamente. Entonces, quizás en ocasiones puede excederse. ¿Qué sucede también con TED? Que tiene un punto fundamental, una ventaja, y es que el filtro que ya nos da un vídeo de TED es muy productivo porque no todo el mundo puede presentar algo en TED, ¿no? Digamos que lo mejor de lo mejor está en esta plataforma, por eso hemos considerado que sería una buena fuente para complementar el contenido de esta pantalla. Además, y ya como punto final, le indicamos al alumno que preste atención al vídeo porque después de la visualización se le van a presentar unas preguntas que él va a tener que contestar para que él sea consciente de hasta qué punto tiene interiorizado el contenido de esta pantalla, de este contenido, ¿no? Entonces serían varios elementos para potenciar el didactismo, pues un vídeo para complementar y una autoevaluación para que él mismo sea consciente de su progreso. Me gustaría también incidir en que el didactismo es un elemento clave, pero ahora nos estamos deteniendo en
en el propio contenido, ¿no? Cómo podemos insertar recursos dentro del propio contenido. Lo que sucede es que en la plataforma en la que se presenta un curso también existen otros recursos didácticos que, de nuevo, es un requisito que establece la administración, y estos recursos pues, pueden consistir tanto en autoevaluaciones como en pequeños proyectos, como en ejercicios de investigación, como en ejercicios de desarrollo. Es decir, hay un juego bastante amplio de ejercicios para, de alguna manera, testar que el alumno al final del proceso haya adquirido las competencias necesarias y que están establecidas en el plan de referencia inicial. Entonces, nada, me gustaría incidir también en ese aspecto. Y de manera así muy rápida y muy por encima, esto serían varias propuestas de cómo volcar un texto inicial bastante plano en una propuesta de guión de diseño instruccional que ahora pasaría al departamento de diseño gráfico, y ahora mismo mi compañero Adrián os va a enseñar cómo continuaría este proceso, el flujo de trabajo, y él realmente es el que hace la magia de convertir este texto, que sigue siendo texto, en un contenido muy atractivo, como vais a poder ver a continuación. Pues muchas gracias, Eva, muchas gracias, María, también por la introducción. Pues nada, si entendiésemos la hora de crear un curso online como un flujo de trabajo, como una cadena de montaje, ya habríamos pasado a la primera fase, que sería la de diseño instruccional, en la cual pues Eva y su equipo se encargan de darle forma, de moldear cada uno de los textos y bueno, plantearnos también opciones para poder transformarlo en elementos dentro de nuestro curso. Y entonces, pues llegaría a nuestro sector, a nuestro departamento, y tendríamos que encargarnos de la labor de utilizar dos herramientas, una de un creador de curso online y otro de tratamiento de elementos gráficos y audiovisuales, para empezar, juntando la labor de ambas cosas, crear un curso online. ¿Vale? A la hora de crear cursos online nos vais a encontrar con infinidad de herramientas dentro del mercado actual. Tenéis desde aplicaciones de escritorio que son similares a un PowerPoint, donde tú puedes añadir interactividad, a unas nuevas versiones dentro de las que se incluye la que utilizaremos hoy, que es Rise, que es una herramienta web que permite configurar los cursos como si fueran páginas web responsive. ¿Qué es una página web responsive? Una página web responsive es aquella que tiene la capacidad de adecuarse a través de un solo archivo, de una sola línea de código, tanto a un dispositivo móvil como a un ordenador, como a una tableta. ¿Por qué es esto muy útil y sobre todo necesario a día de hoy? Porque, como bien decía Eva, tenemos un público muy heterogéneo. El alumnado a día de hoy, pues hay desde los que para estudiar necesitan ponerse delante de su ordenador de escritorio, como quien va repasando en el tren o en el metro, en su tableta o en su móvil. Entonces, gracias a un solo archivo podemos cubrir muchos dispositivos y muchas áreas, mientras que con otras herramientas pues necesitaríamos crear un curso explícitamente para uno para ordenador, otro para móvil, otra versión para tablet. Entonces, de esta manera pues aunamos todo en uno. Vale. Entonces, tenemos decidido la herramienta con la que vamos a crear el curso online. Tenemos decidido que vamos a utilizar pues nuestra suite de trabajo para crear nuestros elementos gráficos como vectores e imágenes. Y una vez que sabemos cómo los elementos, las herramientas con las que vamos a trabajar, pues pasamos a entender cómo funciona una herramienta, ¿vale? En este caso, la herramienta de creación de contenido online. Para haceros un ejemplo muy breve, voy a crear una pantalla de ejemplo, ¿vale? Y para que veáis que el proceso de crear es muy similar al que os podéis encontrar dentro de otras herramientas como puede ser WordPress o en general, cualquier página en la que vayas a gestionar contenido. Entonces, os vais a encontrar que tenéis diferentes categorías, dentro de las que os vais a encontrar pues bloques de texto, bloques de imágenes, bloques interactivos. Vale. Quiero subrayar que este es solo un ejemplo en el cual estamos poniendo Rise, pero este tipo de herramientas os las vais a encontrar en otros softwares o en otras opciones, solo que con otro nombre, básicamente. Casi siempre se va a repetir el esquema de bloque de texto, bloque de imagen, bloque interactivo, ¿vale?
Esto es como un proceso de decorar un salón. Al final siempre vas a jugar con los mismos elementos. Un sofá, una estantería, una mesa. La diferencia va a radicar en si escoges un cheslón, si escoges un sofá victoriano, si lo escoges de un color liso, moteado. En este caso viene a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos las herramientas, ya sabemos cuál va a ser más o menos nuestro flujo de trabajo dentro de diseño gráfico. Ahora solo nos quedaría pues especificar ese diseño. Y para especificar ese diseño es muy importante establecer un manual de estilo. ¿Qué es un manual de estilo? Un manual de estilo es una Biblia, ¿vale? Una serie de normas que marcamos a la hora de diseñar un curso y que vamos a seguir a lo largo de la creación de todas las unidades, ¿vale? Una de nuestras labores como diseñadores gráficos es el que exista una continuidad y un mismo criterio entre diferentes unidades, ¿vale? De nada sirve que una unidad sea muy bonita si visualmente es completamente distinta la unidad 2 de la unidad 7, ¿vale? Nuestro objetivo es que el alumnado tenga esa sensación de continuidad a lo largo de todo el curso, ¿vale? Entonces, pues decidimos establecer unas fuentes que vamos a utilizar con un tamaño que le vamos a dar a los diferentes elementos y cuáles son los usos que le vamos a dar, ¿vale? En este caso, pues la fuente en curso que vamos a utilizar en Rise va a ser Railway y cuando vayamos a diseñar ilustraciones, pues va a ser Montserrat, ¿vale? Ambas son dos tipos de fuentes open source y sin serifa y que visualmente queda mejor en pantalla. Escogemos también nuestro color de acento. En este caso hemos optado por un amarillo llamado Honey Yellow en su color Pantone con este código hexadecimal y a partir de ese extraemos una serie de paletas de colores que se van a repetir a lo largo del curso, ¿vale? ¿Por qué escogemos este color de acento? Bueno, existen múltiples criterios y no existe una ecuación básica por la cual digas, no, pues mira, para este curso es este color. En este caso hay cierta licencia creativa, por decirlo de alguna manera, y nosotros optamos por coger este color amarillo pues para darle un aire un poco más fresco y más distendido a un curso que a priori puede ser más denso y que de alguna manera le podemos refrescar a ese alumno que igual le puede ser como una tarea algo tediosa enfrentarse a este texto. Vale, entonces, a partir de este color de acento, como decimos, establecemos unos colores base que vamos a utilizar, este negro oliva, este gris, este blanco, una paleta de amarillos y la paleta de complementarios, así como el color de acento que vamos a utilizar en Rise, ¿vale? Este es un color distinto, ahora veremos por qué, ¿vale? En la siguiente página del manual de estilo veremos una guía de uso, ¿vale? ¿Por qué establecemos esta guía de uso y veréis de por qué puedo utilizar un color de fuente con un fondo o con otro? Vale, esto es muy importante para cumplir unos criterios de accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es la cualidad por la cual un contenido puede ser consumido por el 100% del alumnado o de usuarios en este caso. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ahora habría gente que podría decir, vale, aquí estás diciendo que el uso no admitido de esta forma, pues no podríamos utilizarlo. ¿Por qué? Vale, igual a priori nosotros podemos leerlo sin problema, pero habrá mucha gente con ciertas discapacidades visuales que no podrá leer y distinguir con plena condición el texto del fondo. Entonces es muy importante cumplir una serie de criterios denominados de doble o triple A, por la cual establecemos un contraste mínimo en el cual cualquier persona podrá distinguir perfectamente entre el fondo y el texto y será accesible para todo el mundo. Esto es aplicable a muchas más ramas que veremos a posteriori cuando estemos diseñando el curso, pero sí que es una máxima que debemos cumplir sí o sí para no dejar atrás a ningún alumno. Vale, tenemos claro las herramientas que vamos a utilizar, tenemos claro nuestro manual de estilo, nuestra Biblia, lo cual, repito y subrayo, es muy importante porque aunque ahora esté yo mismo aquí solo y parece que un one or me man, realmente es un trabajo en equipo, ¿vale? Entonces nuestro departamento puede estar configurado por muchas personas y es muy importante y relevante que todos hablemos el mismo idioma y sepamos utilizar las mismas herramientas, ¿vale? Entonces tenemos decidido pues nuestra guía de uso y vamos a transferir y descodificar todo lo que nos ha escrito aquí Eva y le vamos a dar formita y vamos a convertir pues este bloque que puede ser tan engorroso y tan difícil a primera vista pues en algo que quede un poco más visual y que sea atractivo y agradable para la experiencia de aprendizaje del alumno.
Vale. Entonces, una vez terminado, vale, ahora ya vamos a ver como la versión final. Una vez tratado en RISE, lograríamos exportar un archivo SCORM, que básicamente es un paquete que podemos subir a nuestra plataforma, donde tendremos un registro del alumnado. Y el resultado final sería algo parecido a esto, ¿vale? Donde empezaríamos nuestro curso, donde vemos que tenemos las pantallas estructuradas, ¿vale? Empezaríamos. Y aquí ya vamos a ver cómo cada uno de estos bloques los hemos descodificado y les hemos dado forma, ¿vale? Entonces, aquí Eva muy sabiamente nos introducía con un título, un bloque de texto, lo cual, como hemos visto aquí, lo hemos incluido tal cual, le hemos dado el mismo formato. Y nos enfrentamos al primer elemento ancla que mencionaba antes, ¿vale? A lo largo del curso, como decía Eva, hemos creado una serie de elementos que se van a repetir y que van a servir de guías visuales para el alumno para que un primer vistazo rápido y una lectura en diagonal sepa identificar en qué punto está, ¿vale? Uno de esos elementos que mencionó era un dato curioso. Entonces, dentro de este proceso de creación del curso, antes de empezar a montarlo en RISE, nosotros hemos decidido crear un diseño gráfico y animarlo para que este elemento llamado un dato curioso se repita en todas aquellas pantallas que así lo indique Eva, ¿vale? Entonces, hemos creado este gráfico, es un GIF animado, lo podemos subir sin ningún tipo de problema y, lo dicho, nos ubica y también resulta un poco más atractivo y más agradable para un alumno en vez de ver un bloque de texto tal cual. Seguiríamos con nuestro bloque de texto y esta tabla que nos indicaba Eva la hemos convertido, tal como nos pedía, en un gráfico de barras, ¿vale? Situado ya cada elemento de manera descendente. Este gráfico podríamos haberlo hecho de muchas maneras. Cada herramienta ofrecerá pues, sus diferentes opciones para crearlo. Nosotros hemos optado por crearlo directamente dentro de RISE porque uno de los beneficios que tiene esta herramienta es que como vemos, los datos que se nos van mostrando se nos van destacando arriba, ¿vale? El gran beneficio que tiene esta herramienta es que todos estos datos son interpretables por un lector online, es decir, aquellas personas que hablábamos con anterioridad que pudiesen sufrir cualquier discapacidad visual, una vez arrastrasen el ratón por encima de estos elementos, habría un lector de texto, ¿sabes?, que interpretaría cada uno de estos números y cada uno de estos datos y con lo cual el alumno podría acceder a estos datos sin problema. Como vemos, siempre hay que pensar un pasito más allá y anticiparse a problemas, ya no solo en el apartado de diseño institucional, como bien explicó Eva antes, sino también en nuestra parte como diseño gráfico para que nadie se quede atrás. Vale, hemos acabado con este bloque de texto y añadimos un separador. Vale, esto obviamente no está incluido dentro de las indicaciones que nos mostraba Eva, pero sí desde nuestra parte como diseño gráfico también tenemos que entender el entrar dentro de uno de estos cursos como una experiencia agradable y que sea orgánica, sobre todo, ¿vale? Entonces, tenemos que dejar que el alumnado respire, separar bien por bloques, que sepa identificar bien y dejar ciertos márgenes para que no se tenga que enfrentar con un bloque de texto sin formato y que esté todo apretado y junto, ¿vale? Entonces, tendríamos este separador, entraríamos un nuevo bloque de texto, que aquí tendría indicado Eva. Y aquí entra otra de nuestras labores, ¿vale? Aquí vemos que Eva, pues obviamente nos ha destacado este texto, ¿vale? Esto quiere que lo traspasemos tal cual como un bloque de texto, pero desde nuestro lado decimos, vale, está muy bien el texto como lo has tratado, pero desde un punto de vista gráfico y visual va a quedar bastante denso si lo pongo tal cual todo de golpe. ¿Qué puedo hacer? Pues lo puedo dividir digamos, en dos bloques, ¿no? Un primer bloque de texto y un segundo bloque de texto que puede estar acompañado con una imagen. Dentro de nuestra labor como diseño gráfico también está la de saber interpretar qué pide cada situación. Esta es de incluir el bloque de texto entero, el alumno, lo dicho, se acabaría no aburriendo, pero sí que es una tarea engorrosa y incómoda. Entonces, pues decidimos que una vez leído el texto, buscar imágenes con las que podamos apoyar lo que está tratando Eva. Vale, en este caso, estaba hablando sobre cooperativas, entonces hemos decidido
incluir esta fotografía y darle un formato a través de iconos y colores que se repiten a lo largo del curso, creando esta sensación de unidad y homogeneización. Vale, esta imagen, ahora os preguntaréis, vale, ¿y esta imagen de dónde viene? Bueno, pues esta imagen es sacada de una base de datos, ¿vale? De un banco de imágenes que ofrece la opción de poder extraer imágenes de ese banco de datos siempre y cuando las acredites al final en alguna parte del curso. En nuestro caso, normalmente lo solemos acreditar al final de cada curso conforme estas imágenes han sido extraídas de este banco de imágenes, en este caso de FreePic. Vale, únicamente después le hemos dado formato. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces malinterpretamos Internet como que ancha es Castilla y podemos coger de aquí y de allá y que no existen los derechos. Y no es así. Obviamente tenemos que tener cuidado y criterio a la hora de escoger aquel material gráfico que vayamos a utilizar y antes de nada leer el tipo de licencias creativas que tiene. Si puede ser compartido, si permite edición o si por el contrario está completamente restringida y da igual que acredites, en caso de que no se podría utilizar. No todo vale, que muchas veces en Internet habitamos así y no puede ser. Vale, seguimos con el Word y aquí Eva nos dice que esto le demos un punto de interactividad, ¿vale? Nos menta de hecho el caso de que lo convertamos en tarjetas giratorias. En este caso, como Eva y yo ya solemos trabajar, imaginemos que esta relación ya viene de largo en cuanto a trabajo, pues ya sabe qué elementos funcionan mejor y qué no. Entonces, en este caso, ella podría haberme dicho, ¿por qué no agregas unos botones? Y yo podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo creo que va a funcionar mejor las tarjetas giratorias, ¿vale? Por el tipo de contenido que es, creo que se adecua mejor. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de crear un curso es muy importante el que exista feedback entre el ala de diseño institucional y el ala de diseño gráfico, porque es cierto que yo conozco parte de diseño institucional y es cierto que ella conoce parte de diseño gráfico. Y entonces, dentro de ese conocimiento siempre pues nos podemos complementar mejor y llegar a un punto común que sea más agradable para el resultado final. Entonces, hemos creado unas tarjetas giratorias. Esto, desde un punto de vista práctica, realmente es una imagen que hemos diseñado, ¿vale? Hemos diseñado en Illustrator y la hemos subido. Una vez más, hemos utilizado la paleta de colores que hemos delimitado de primeras y hemos añadido unos iconos. ¿Por qué la elección de iconos y de incluir el elemento que se va a tratar aquí? Pues, como decía Eva anteriormente, para recalcarle e incidir al alumno sobre la importancia de la memoria visual, ¿vale? Este visual thinking, y que dentro del recuerdo del alumno de esta lectura en diagonal que muchas veces hacemos cuando hacemos este scroll infinito, pues que poquito a poco se nos vayan calando, ¿vale? Entonces, a través de estos iconos, pues acaben absorbiendo mejor este contenido. Vale. Saltamos a la siguiente página que ya nos ha mencionado. Y aquí Eva nos mencionaba un caso práctico en el cual hablaba del caso de una mujer llamada Lucía, ¿vale? Y simplemente aquí nos dice que apliquemos el recurso caso práctico, ¿vale? Como decía antes, para estos elementos ancla, clave que repetimos cada 2×3 hemos creado un diseño gráfico individual y entonces este icono animado que hemos diseñado y animado se repetiría en cada momento que apareciese dentro del Word, ¿vale? En este caso lo hemos animado, lo hemos incluido, el alumno ya sabe que dentro de lo que abarca este bloque estamos hablando de un caso práctico, ya está localizado, es muy importante no perder al alumno, ¿vale? Y para apoyar este caso práctico, aunque Eva no nos lo especificaba directamente, pues como decía antes, nuestra labor también es saber interpretar, hacer una lectura y un escaneo del texto que vamos a tratar y entender que, bueno, si a mayores del texto aporta una imagen de una persona que pueda enfatizar más este caso que está mencionando Eva, pues voy a conseguir más engagement, que se puede decir, con el alumnado y puedo hacer que lo vislumbre con mayor claridad. Entonces hemos decidido, pues, una vez más, incluir una fotografía cumpliendo el manual de estilo que hemos marcado, en el cual la fotografía va a ser en blanco y negro y con estos colores de acompañamiento. Y se nos presenta las siguientes preguntas que nos marcaba Eva. Vale. Pasamos a la fase de vídeo, que también nos marcaba aquí.
insertar el vídeo y añadir transmisión. Vale. Tenemos el vídeo que este es de creación propia. Como bien decía Eva, hemos hipervinculado el perfil de LinkedIn para que en todo momento el alumno pueda acceder y crear esta especie de conversación más allá del curso y también todo se ha dicho para favorecer la labor que ha hecho el autor durante su trabajo de creación del guión. Entonces lo hemos incluido, es un vídeo de creación propia, entonces por tanto no necesita ser referenciado ni acreditado. Más adelante veremos otro caso en el que sí que sería necesario, ¿vale? Es un vídeo que hemos tratado, es de nuestra editorial en concreto y cumple nuestros mínimos de calidad y de sonido. Ahora mismo no está escuchando porque lo he desconfigurado, le he quitado muteado. Bueno, lo he muteado porque si no esto iba a ser un guirigay. Y nada, lo incluiríamos así una vez más. Tenemos el icono de vídeo. El alumnado sigue sabiendo que estamos dentro de una pantalla de vídeo, ya está ubicado. Pasaríamos a la siguiente pantalla, la cual es interactividad. Una vez más, volvemos a tener un nuevo recurso al que ya le hemos dado nuestro formato y que repetiremos más allá de este ejemplo. Y tenemos este ejemplo que nos había marcado Eva, donde pues teníamos toda esta cantidad de texto. Fijaros, tenemos toda esta cantidad de texto. Vale. Y claro, Eva dice, vale, es que todo este contenido es importante. Obviamente no lo puedo desechar. Y entonces, una vez más, entramos en la fase de diálogo que establecemos entre diseño institucional y diseño gráfico. Y como bien había dicho Eva, esto sería una buena ocasión para transformarlo en este tipo de recurso que son unas pestañas, ¿vale? Dentro de las que podemos incluir el contenido que nos ha dado el autor y poder separarlo sin tener un bloque de texto extensísimo que nos ocupase toda la pantalla. Entonces, de esta manera, pues, logramos condensar un montón de información en un espacio muy reducido y lo tenemos todo bien ordenadito, digamos, en nuestras estanterías, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Que queremos leer el apartado de aplicaciones y actividades online? Aquí lo tenemos, rápido, visual. Y además lo podemos acompañar de imágenes que hemos añadido en el que haga referencia al contenido tratado. En este caso, hace referencia a la herramienta Geniali, pues hemos decidido incluir una imagen aplicando de nuevo, una vez más, el formato que hemos establecido previamente, con el blanco y negro, la textura, y acompaña el visual thinking y el ayudar a hacer hincapié al alumnado. Tenemos un nuevo recurso que es este tipo de cita que nos había marcado también Eva aquí. Y pues bueno, le hemos dado este nuevo formato. Una vez más, seguimos nuestro manual de estilo, nuestra Biblia, ¿vale? Recordamos, importante. Y ya se nos hace una llamada a la acción para seguir avanzando. Seguimos avanzando, avanzamos a una nueva fase llamada estructuración, en el que una vez más seguimos dando uso a estos formatos de compaginar imagen con un mensaje claro. Si nos fijamos en los espacios y la distribución que tiene el contenido, permite que en ningún momento el alumnado se vea abrumado por una cantidad inmensa de texto. Si os fijáis, la experiencia que hemos tenido actualmente a la hora de visitar la web ha sido muy natural, como quien visita cualquier página web o cualquier red social que utilicemos día a día. Y eso es algo que realmente es primordial a la hora de diseñar un curso e-learning desde el punto de vista institucional y gráfico, el intentar normalizar el estudio y naturalizarlo y que sobre todo no sea una tarea laboriosa y que resulte costosa para los ojos del alumnado. Tendríamos otro ejemplo de recurso que nos ha dicho Eva, una noticia, y en el que volvemos a tener una llamada a la acción, ¿vale? Esta vez desde otro tipo de recurso en el cual pues, se hipervincula a un artículo. Tenemos una llamada a la acción, haz clic para leer el artículo completo y una vez más se busca esa complicidad con el alumnado, ese guiño del ojo en plan, ¿estás de acuerdo con Montani? Pues
una manera de lograr despertar ese pequeño interés de, bueno, pues a ver qué tiene que decirme este artículo al respecto para poder visitarlo. Y bueno, llegamos a otro ejemplo muy importante y al que nos tenemos que enfrentar muy a menudo, que es el de condensar una gran cantidad de información en pequeñas gráficas que permitan pues eso, condensarlo de una manera mucho más visual. En este caso, Eva nos pedía diseñar una línea de tiempo y así ha sido. Hemos distribuido cada uno de los contenidos que aquí marcaba en esta línea de tiempo que va acompañada también de un texto propio en la imagen. Entonces, cada uno de estos botones son interactivos y podemos ir navegando y buscando la información a nuestro propio gusto y, sobre todo, como decíamos antes, tenemos la posibilidad de condensar muchísima información. Recordemos, todo este bloque de texto eterno está condensado en este bloque interactivo. Es muy poco. Entonces, al final es como tener bien organizado eso, una estantería o un armario. Es simplemente saber buscar ahora dónde queremos buscar la información, en qué punto, y sobre todo también darle este punto de interactividad que al alumnado le resulte atractivo. Aquí vemos también, por ejemplo, que la imagen de por sí está acompañada de un texto, ¿vale? Ahora habría quien podría sacar a colación que, vale, ese texto está dentro de una imagen y por tanto no podría ser leído por una persona que tuviese una discapacidad visual, por ejemplo. Vale. Una de las herramientas y una de las máximas que también recalcaba antes era la necesidad de sí o sí incluir todas las herramientas que sean posibles para que un curso sea accesible. Ya no solo un curso, sino el día de mañana, si estáis creando cualquier contenido, es muy importante que no intentéis dejar a nadie atrás, ya no solo un curso online, sino incluso en vuestras propias web. Y una manera de no dejar a nadie atrás es añadiendo el texto alt, ¿vale? Que además es un detalle que además posiciona muy bien en posicionamiento SEO y todo esto. ¿Qué es el texto alt? El texto alt es el texto descriptivo de una imagen. No se agrega automáticamente y es un proceso que hay que hacer de manera manual. Entonces, nuestra labor dentro del diseño gráfico también es incluir este texto alt y a través de, por ejemplo, Rise tiene esta opción que es Edit Alt Tag, donde aquí directamente nos saldría un cuadro de texto y nosotros podremos decir, esto es una bicicleta. ¿Vale? Entonces, una vez exportado, cada vez que el alumno pasase por encima, el lector de texto le diría bicicleta. Todo lo que hayamos escrito ahí lo va a leer. ¿Vale? Entonces, si fuese, por ejemplo, un gráfico complejo en el que se estuvieran explicando diferentes fases, tendríamos que redactarlo e incluirlo ahí para que cualquier alumno con cualquier tipo de discapacidad visual pudiese acceder a ese contenido. Muy bien. Hemos superado este gran escollo que era esa línea de tiempo y ya pues vamos adentrándonos en la fase final. ¿Vale? Tenemos una tabla que nos especificaba antes Eva, le hemos dado formato, como repito una vez más. Seguimos en el mismo curso, seguimos aplicando los mismos colores, ¿vale? El contraste es óptimo, es legible para todo el mundo, le hemos aplicado las cursivas, todo el formato, cada uno de los bolillos. Hemos respetado todo lo que ha puesto el autor y Eva en el Word. Como pasamos a un nuevo bloque, hemos decidido también incluir de nuevo este separador, ¿vale? A través de un GIF que hemos diseñado nosotros mismos. Y una vez más nos enfrentamos a un bloque de vídeo. Un bloque de vídeo que es el que mencionaba antes Eva, que es de un ponente de una TED Talk. Y para reforzar esa imagen y para lograr ubicar más al alumnado, en este caso hemos decidido acompañarlo de un retrato de este ponente. ¿Vale? Este ponente, una vez más, lleva hipervinculado a página web, diferentes páginas web, y además se presentan aquí estos puntos determinantes. ¿Vale? Entonces, una vez más, repetimos, hemos incluido
elementos con los colores marcados, seguimos el mismo patrón, como veis, seguimos en la misma línea gráfica que marcamos de primeras e incluimos nuestro vídeo. ¿Vale? Antes, si os fijasteis, incluimos un vídeo, pero que era de producción propia y por tanto no necesitamos acreditarlo. Vale. Aquí el texto lo extraemos directamente de TED Talk. ¿Vale? Es una charla TED. ¿Y a qué me refiero con extraerlo? Me refiero a que este vídeo que tenemos aquí realmente está embebido. Está embebido dentro de nuestro curso. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un vídeo que esto realmente, este enlace está enlazando directamente con la propia página de TED Talk, en la que está albergado este vídeo. ¿Por qué hacemos esto? Claro, podríamos descargarlo y subirlo a nuestra propia plataforma, pero no tendría sentido y además sería injusto y también creo que estaríamos, no sé si moralmente, pero legalmente también estaríamos, moralmente sí y legalmente también estaríamos incurriendo en un problema de acreditación. Entonces, muy importante, siempre que se pueda, embeber los vídeos, referenciarlos, sobre todo para que puedan conducir todo ese tráfico de visitas y de alguna manera también ser empático con esta gente, porque hoy puede ser una TED Talk, pero mañana puede ser un vídeo de cualquier persona de YouTube que ha puesto un trabajo detrás y que esa recepción de nuevas visitas le puede suponer nuevos acuerdos o un beneficio económico que obviamente se ha labrado a base de su trabajo. Tenemos la TED Talk, como decía, la hemos acreditado debajo con su fuente y a mayores una transcripción. ¿Por qué añadimos esta transcripción? Porque sí que estamos haciendo hincapié en, bueno, pues gente que por desgracia sufre discapacidades visuales, pero también hay gente que sufre discapacidades auditivas. Entonces, no podemos privarle de la posibilidad de acceder a este contenido. Sí es cierto que TED te permite la opción de activar los subtítulos una vez lo embebes, pero sí que es recomendable dar todas las opciones, aunque después las vayan a desechar o aunque vayas a recibir un montón de alumnado que por fortuna no sufra estas discapacidades, pero sí al menos darle la opción y que después ellos decidan si quieren verlo transcrito o verlo a través de subtítulos que va generando. Vale, hemos superado esta frontera y llegamos a la autoevaluación. Una autoevaluación que nos ha marcado Eva y que nosotros simplemente pues le hemos decidido dar formato y que pues, sigue un proceso que os podéis encontrar en cualquier web o software de creación de cursos, ¿vale? El cual simplemente es un cuestionario que vais complementando y que finalmente os da un resultado. ¿Vale? Nosotros podemos establecer que tanto por ciento necesita para aprobar, en este caso hemos marcado un 50, pero podría ser un 35 o un 80. ¿Por qué es relevante además incluir este tipo de test? Ya no solo para reincidir y recalcar la importancia del contenido al alumno, sino también porque una vez subamos este score a nuestra plataforma, estos datos van a quedar registrados y podremos hacer un seguimiento del alumnado y el seguimiento que ha hecho a lo largo de nuestro curso que hemos diseñado. Y pues finalizado esto ya tendríamos una primera gran parte de nuestro curso, ¿vale? Quedaríamos pendientes de que Eva fuese añadiendo nuevas pantallas o nuevas unidades y tendríamos que seguir estas pautas para descodificar cada una de las pistas o notas que nos va dejando en diseño instruccional y aplicándole pues nuestro formato, nuestro manual de estilo que le hemos dado y también siendo proactivos y sabiendo interpretar cada una de las situaciones. Vale, y ahora creo que vamos a pasar a un apartado de preguntas y respuestas. Sí, pues vale. Muchas gracias Adrián. La verdad es que es una auténtica masterclass en la que nos habéis, pues hemos descubierto tanto con Eva como contigo cómo crear un contenido efectivo. Como veis, una de las claves para crear un contenido efectivo es la profesionalización de cada fase de la edición.
El contenido lo crea un experto en la materia, el guión didáctico lo prepara un diseñador instruccional y la traducción gráfica de ese contenido plano lo crea el diseñador gráfico. Son 3 figuras fundamentales en el proceso de creación de contenidos y learning. Si queremos hacer proyectos formativos de calidad, tenemos que contar con profesionales que los lleven a cabo. Y el trabajo de Eva y de Adrián es un ejemplo de ello. Así que ya después de esta masterclass, por la que os felicito de nuevo, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, porque sí que los participantes en esta webinar han ido dejando algunas preguntas que yo creo que es súper interesante, hace también esto más dinámico. Y si os parece bien, pues soy la voz de estos participantes y paso a que vosotros les resolváis estas dudas, ¿vale? Javi nos dice, hola Eva, ¿alguna herramienta antiplagio que recomiendes? Bien, existen diferentes herramientas para detectar contenido plagiado o que coincide con fuentes externas. Yo destacaría, por poner algunas, PlagScan, Viper y Turnitin. Lo que es habitual también que estas herramientas sean de pago, entonces eso por una parte. Y por otra parte, son herramientas que tenemos que entender como un complemento más, ¿no? Es decir, nosotros cargamos un archivo a alguno de estos programas y nos generan un informe con unos códigos, unos colores, bueno, una especie de codificación muy particular que nosotros tendríamos que aprender a identificar y a descodificar, porque nos va a proporcionar una serie de información que tenemos que interpretar nosotros, ¿no? Entonces es un arma de doble filo esto de los programas de detección de antiplagio, porque no es cargar un archivo y que el feedback que te produce ya es la solución, sino que hay que dedicarle un tiempo a entenderlo, a corroborarlo. Bueno, es una tarea un poquito tediosa en este sentido. Vale, gracias Eva. Andrea nos pregunta, ¿quién crea los textos? ¿Un autor? ¿Qué perfil debe tener? Yo creo que esta pregunta es para ti, Eva. Sí, bueno, como comentabas tú hace un ratito, el proceso inicial comienza con la selección de un autor experto en la temática, ¿no? Ellos tienen que atravesar un proceso de selección precisamente con unos criterios establecidos para asegurar la calidad del contenido base, porque sí, nosotros podemos trabajar y aplicar nuestros conocimientos en diseño instruccional y en diseño gráfico, pero cuando el punto de partida no es de calidad, por mucha magia que se haga, el resultado va a ser peor que con una base buena, ¿no? Perfecto, Eva. Paqui nos pregunta, Eva, ¿tienes contacto directo con el autor? Pues sí, también, continuamente. De hecho, en los documentos en los que trabajamos tenemos como 2 vías de contacto. Tenemos las notas que intercambiamos con los compañeros de diseño gráfico y por otra parte tenemos pues unas notas con el autor o la autora del contenido. Hay un continuo feedback entre las 2 partes. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros consideramos que un bloque de texto consideramos en modificar esta cosa, otra en actualizar un dato, en convertirlo en algo, y en el fondo la autoría es de ellos. Y como mínimo, por respeto a su creación, a su contenido, debemos contrastar que nuestra modificación o nuestra propuesta es aceptada por ellos, claro. Entonces sí, continuamente en contacto. Yo creo que es algo también que nos caracteriza, en plan de pues el respeto que tenemos con el autor, con el creador de ese contenido y sobre todo pues con la ley de propiedad intelectual, que siempre estamos revisando que el contenido sea original, somos una editorial y no tenemos que olvidarnos de eso. Así que es algo con lo que convivimos diariamente. Gracias, Eva. Antonio pregunta, para Eva, a la hora de incluir recursos externos, por ejemplo, un vídeo o una noticia, ¿qué criterios tenéis en cuenta? Bueno, pues a la hora de incorporar algún elemento externo, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, que el contenido esté actualizado y que al mismo tiempo el enlace o el hipervínculo que proporcionemos tengamos la seguridad de que esté vigente con el tiempo. Obviamente estos contenidos que se diseñan ahora, por ejemplo, es probable que estén en impartición dentro de unos años o bueno, en tiempo futuro. Entonces tenemos que garantizar que al hacer clic va a llegar al sitio al que queremos que hagan clic. Eso por una parte. Y por otra parte, pues que tengan rigor, obviamente. Los recursos a veces como son, parece que se entienden como un extra, un plus ahí que ponemos para complementar el contenido y para nada. Es una información extra, es cierto, pero que la calidad y el rigor tiene que ser igual que el resto del contenido. Vale, gracias, Eva.
Vamos a ver, Paula nos lanza una pregunta que creo que esta la puede responder Adrián. Así que pínchate ahí. ¿En qué formato exportáis los cursos? ¿Qué plataforma utilizáis? ¿Está silenciado, Adrián? Disculpa. Para exportar los cursos los exportamos en formato SCORM. Al fin y al cabo, el resultado final que tendríamos sería algo similar a esto, ¿vale? Un paquetito zip, dentro del cual estarían pues todos los recursos que hemos subido y cada uno de los formatos que le hemos dado. Es decir, desde un punto de vista, voy a compartir pantalla, se vería tal que así. Sería un documento, bueno, un archivo zip en el que estaría todo así, sin sentido, pero que una vez subido a una plataforma web, pues tendría sentido y se interpretaría, lo dicho, como un curso que podrías hacerlo un seguimiento del tanto por ciento completado, por ejemplo, de un alumno o una alumna, y sobre todo ir desbloqueando pues nuevas unidades, bueno, y añadiendo nuevas herramientas. Así que sí, el formato para exportar sería un LMS SCORM. Y la plataforma que utilizamos, Moodle, ahí ya, si queréis, contesto yo. Sí, casi me sonaba pregunta de examen, pero mejor que respondas tú. Nada, nosotros en IDESTO que se utiliza, editorial utilizamos Moodle, es una Moodle personalizada. Moodle ya sabéis que es la LMS más utilizada a nivel mundial, pero nosotros sí que desarrollamos como módulos específicos pues para llevar una gestión global de todo el proceso de aprendizaje. Tenemos un módulo propio que es el módulo de secretaría, que es muy útil para los centros de formación que imparten nuestros cursos, que les aporta informes y de conexión tanto del alumnado como del cuerpo docente, y también pues ofrece registros de conexión para la administración, ¿no? Que suele pedir ese tipo de documentación. Así que nuestra plataforma es Moodle, que soporta también SCORM en todos sus formatos, y supongo que todos los que estáis aquí, los participantes, la mayoría de vosotros conocéis esta plataforma. Así que nada, seguimos con las preguntas. Lola nos preguntaba, nos dice, ¿nos puedes escribir el recurso que está usando ahora mismo? Creo que se refería, Adrián, a RISE, ¿vale? A la herramienta de autor, que bueno, si puedes hablar un poquito de ella. Sí, puedo hablar de RISE, sí. Bueno, RISE, no sé si lo expliqué con anterioridad, es una herramienta creada por Articulate. Vale, Articulate es una empresa que a lo largo de los años ha desarrollado diferentes herramientas pensadas ya para el e-learning, y una de las últimas herramientas que se ha encargado de diseñar es RISE. Como comentaba antes, es una herramienta pensada ya para cursos responsive, es decir, cursos que se puedan adaptar y verse como una página web de las que estamos acostumbrados tanto en ordenador como en móvil, y que en cuanto al apartado gráfico que os podéis encontrar, es un sistema de bloques de texto con diferentes formatos, diferentes opciones de citas, de incluir galerías, imágenes. Sí que es cierto que en algunas veces pues, nos podemos encontrar limitados, pero eso tampoco supone un problema. Me explico. Como hablaba, no sé si llegué a mencionar antes que muchas veces menos es más, y a veces no por incluir muchas más cosas, como mencionaba Eva en cuanto a diseño institucional, es mejor. Nosotros podríamos tenerlo como un curso con un montón de animaciones, un montón de recursos gráficos, un montón de sonidos y tal. Sí, podríamos, pero ¿realmente sería práctico? Pues no. Entonces, para eso sí que RISE es una herramienta que es sencilla, con una curva de aprendizaje media, y a la que si le aplicas un buen criterio, un buen estilo, puedes conseguir algo muy curioso y que sobre todo sea funcional. Al fin y al cabo, todo lo que buscamos es funcional. Y respecto, y ya para cerrar, algo para que se vea muy claramente lo de responsive y por qué mucha gente como nosotros se ha decantado por esta herramienta, pues es tan fácil como esto. Aquí arriba, a la hora de previsualizar, vemos como nos da una opción de ordenador de escritorio, y aquí vemos como diferentes opciones, ¿no? Que serían tablet
y si pulsamos vemos cómo se adapta rápidamente el contenido, ¿vale? Y lo mismo con móvil, lo hace automáticamente. Entonces, es por ello que consideramos que es una herramienta tan útil que, bueno, que de hecho la hemos utilizado en nuestro flujo de trabajo y que creo que al fin y al cabo no es la intención a la hora de crear un curso online, es intentar llegar a tantos dispositivos como sea posible. Gracias, Adrián. Dice, yo he utilizado más iSpring, pero reconozco que Articulate me parece más atractivo e interesante. Gracias por la confirmación. Bueno, con respecto a esto, sí que yo creo que estamos de acuerdo. Viene al hilo también de lo que comentaba Adrián de una herramienta responsive, de que cada vez más son diferentes los tipos de dispositivo que tiene el alumnado. Y iSpring es una herramienta totalmente válida, es una herramienta de autor, pero yo creo que bueno, se ha quedado un poco atrás con respecto a Rise por justo ese tema que comentaba y explicaba Adrián, el tema responsive, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros la sencillez de Rise no va reñida con la calidad de los contenidos, explotamos todos los recursos que nos ofrecen y yo creo que lo importante es eso, aportar el valor de un buen guión didáctico, unos buenos recursos gráficos y eso pues también lo facilita una herramienta aparentemente sencilla, ¿no? Adrián, Víctor pregunta, ¿qué tamaño de tipografía es el adecuado para pantalla? ¿Cuanto más grande mejor? Bueno, sí que habría que establecer como diferentes criterios a la hora de marcar tamaños, digamos, de tipografía, entre los que distinguiría la tipografía para dentro de la herramienta web y después dentro de la herramienta de diseño gráfico. Sí que más grande no significa que sea mejor, sino que hay que encontrar un punto intermedio, ¿vale? Sí que es cierto que dentro de herramientas web, como hablábamos antes, al tener la capacidad responsive, sí que es cierto que rápidamente se va a adecuar al tamaño del dispositivo en el que se está viendo. Entonces, simplemente es como un análisis objetivo de que, por ejemplo, en este caso, sí, yo podría ponerlo, por ejemplo, a un tamaño desorbitado, podría ponerlo a 48. Y sí, lo tendría enorme. ¿Es por ello mejor? No tendría sentido. Hay que verlo en un tamaño de texto que sea cómodo para el alumno porque en ningún momento lo que no podemos estar preocupados es por si va a tener problemas para visualizarlo, porque no, en este caso no. Una herramienta web no habría problema. La cosa cambia, por ejemplo, cuando estamos hablando a la hora de crear un diseño gráfico dentro de una herramienta gráfica. Vale, voy a compartir pantalla, que me acabo de dar cuenta de que estaba hablando aquí poniendo un ejemplo y no estaba enseñando absolutamente nada. Vale, lo que me refería es que aquí podríamos aumentar un tamaño excesivo, un 30 o así, pero no tiene sentido si os parece pensarlo, porque como hablaba antes, tú en cualquier herramienta y dispositivo vas a poder ampliar lo que consideres. Vale. Y respecto a la creación de un diseño gráfico para una imagen, sí que tendríamos que hacer, digamos, un test visual a la hora de importar el archivo a Rise, ¿vale? Y asegurarnos de que sí que se ve sin problema, ¿vale? Porque sí que igual en Illustrator lo vemos con mucho detalle e igual a la hora de importarlo no es la mejor manera. Entonces, establecer un mínimo de 24 píxeles, por ejemplo, sería lo idóneo. Vale, perfecto, Adrián. La siguiente pregunta la hace Darío y pregunta, ¿Rise es igual que LearnDash? ¿Se hace un trabajo previo en alguna app antes de volcar la info a Rise? Gracias. Bueno, si queréis contesto yo a... Sí. Bueno, pues LearnDash es un plugin, un LMS de WordPress y como un LMS como Moodle, como Claroline o como Chamilo. Rise es una herramienta de autor, es una herramienta para crear contenidos y learning que te ofrece la posibilidad de exportarlos en formato SCORM, que es el estándar de aprendizaje, y subirlo a una plataforma precisamente como LearnDash. Entonces, esa sería la principal diferencia, ¿no? Aquí estamos hablando de una herramienta para crear contenidos y LearnDash te ofrece la posibilidad de alojarlos, ¿no? Aunque sí que es cierto que una LMS como Moodle o como LearnDash o como Chamilo te ofrece la posibilidad también de crear contenidos, pero no de forma secuencial como te ofrece a lo mejor pues Rise, ¿no?
Pregunta también Darío si se hace un trabajo previo en alguna aplicación antes de volcar la info a raíz, en alguna app. Yo creo que es el trabajo de edición, ¿no? Eva también, el trabajo de contratar un autor, de revisar el contenido, lo pasamos por ese sistema antiplagio, le damos una estructura, tenemos en cuenta los objetivos de aprendizaje, el alumnado, la metodología didáctica, que ya no entramos en ese tema porque daría para 1, 2 y 3 webinars durante meses. Y bueno, aparte del trabajo previo de edición tradicional, orientada a la metodología e-learning, no la pasamos por ninguna app, sino por la profesionalización y la profesionalidad de nuestro equipo. Seguimos, ¿vale? Tania pregunta cómo puedo saber si un texto sobre una franja de color es accesible. Bueno. Adrián. Por alusiones. Por alusiones. Vale. ¿Cómo saber si un texto es accesible dentro de una franja de color? Vale. Muchas veces el ojo nos engaña. Esto es un hecho. Hay múltiples estudios al respecto de cómo nuestro ojo al fin y al cabo va adaptando incluso la temperatura de color a la que estamos expuestos. Y por tanto, muchas veces no es tan sencillo lo de hacer un test visual de esto funciona, esto no funciona. Y entonces muchas veces tenemos que irnos directamente a métricas científicas. Y esto lo podemos conseguir a través de diferentes herramientas que nos podemos encontrar en Internet. No hay una herramienta definitiva, hay muchas. Nosotros utilizamos WebAIM. ¿Vale? Es una aplicación en la que tú especificas el color de tu texto y el color de fondo. Y si nos fijamos aquí, nos da un ratio de contraste y nos especifica si estamos cumpliendo o no el criterio de AA o AAA. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de un texto de color azul sobre un fondo blanco y vemos que sí que cumple. ¿Vale? No habría problema. Sin embargo, si pusiéramos un texto amarillo chillón, por ejemplo, así, sobre un fondo blanco, no cumpliría ninguno, ¿vale? Nuestra intención siempre tiene que ser cumplir el criterio AA y ya para sobresaliente el AAA, ¿vale? Muchas veces puede ser un engorro el tener que decidir qué color utilizo para mi fuente, para mi color de fondo. Entonces, pues una de las opciones que podemos requerir es el utilizar diferentes herramientas que nos ofrezcan, digamos, una paleta de colores por las cuales nos podemos guiar. ¿Vale? Entonces, una de ellas es este color safe, ¿vale? Donde podríamos marcar nuestro color de fondo, el tipo de familia, el tamaño de fuente y el estándar que queremos cumplir. Vale. Nosotros tenemos un fondo blanco, por ejemplo, y queremos cumplir el estándar de AAA. Y gracias a esta herramienta, pues nos genera una variedad de paletas de color y según la que pulsemos nos vamos aquí arriba y nos fijamos cómo nos dice el ratio que estamos cumpliendo. ¿Vale? Aquí estaríamos cumpliendo la AAA, cualquiera de estos. Y podemos coger o bien dentro de la escala de grises, dentro de los amarillos, los naranjas y todos estos cumplirían, ¿vale? Lo podríamos utilizar como color dentro de nuestra fuente. Pero bueno, lo dicho, son dos herramientas, WebAIM y después, que es la que decía antes, nos está pinchado, que es donde puedes coger aquí el tamaño, digo, el color de letra y el color de fondo y comprobar si cumple o no, y color safe, ¿vale? Pero lo dicho, hay múltiples. En el mundo del color es muy interesante darnos un paseo por cada una de ellas, sobre todo para asegurarnos del color que escogemos a la hora de crear un curso. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Hay otra pregunta para ti. Javi pregunta, ¿con qué herramientas trabajas en diseño gráfico? ¿Cómo? Para mí. Sí, ¿con qué herramientas trabajas? Sí. Disculpa. Respecto a las herramientas que utilizamos en diseño gráfico, pues utilizamos la suite de Adobe. ¿Es completamente necesario? No, pero bueno, nosotros en este caso sí que pudimos acceder a la suite de Adobe y es muy cómoda. La suite de Adobe, para quien no esté familiarizado, está compuesta por Adobe Illustrator, un programa que trabaja con diseño vectorial, Adobe Photoshop, que trabaja con fotografías primordialmente, la unidad mínima es el píxel,
y después con las dos de vídeo, que serían Adobe Premiere y Adobe After Effects, que estaría diseñada para animaciones. ¿Por qué nombré todos? Porque realmente en muchas fases del trabajo pasamos por cada una de ellas. Por ejemplo, para los iconos que veíamos de los elementos ancla, hacemos un primer diseño en Adobe Illustrator, ¿vale? Hacemos el diseño vectorial y de ahí lo pasamos a nuestra herramienta de Adobe After Effects para poder animarlo, ¿vale? Al ser programas que provienen de la misma familia de Adobe, permiten interactuar con mucha facilidad entre ellos. Entonces, si yo modificara algo de ese archivo Illustrator, se vería reflejado automáticamente en Adobe After Effects, facilitando mucho más el que haya esta comunicación entre ambos programas y pues facilitando el trabajo. Pero bueno, lo dicho, utilizamos Adobe, pero dentro del vasto mundo de Internet podéis encontrar múltiples opciones, dentro de las cuales también se incluyen algunas de software libre y que podéis utilizar sin ningún tipo de problema. No hay que irse siempre a los grandes nombres, ¿vale? En este caso sí que se nos permite y es viable económicamente, pero bueno, no siempre es así. No es un cambio. Gracias, Adrián. Bueno, muy interesante ver el paso previo desde el análisis de lo propuesto por el cliente, vuestra propuesta y la fase final de plasmarlo de manera visual. Ha sido muy instructivo. Gracias a ti, muy por asistir. Y bueno, Cris también, ha sido muy interesante, nos comenta. Sheila Fernández también nos dice que ha sido súper interesante y súper atractivo ver esta diferencia de contenido a Visual Thinking. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sheila. Muy interesante. Gracias por la webinar, muy interesante. El vídeo completo estará disponible después. Pues sí, gracias por asistir, Priscila. Y sí, al finalizar la grabación os enviaremos el enlace de este vídeo que estará subido a nuestro canal de YouTube y también pues os enviaremos material exclusivo, ¿vale? También os invitamos a suscribiros a nuestra web, que también os enviaremos promociones, noticias relacionadas todas con el mundo del e-learning, de la formación y el mundo editorial. Podéis suscribiros desde ideaspropiaseditorial.com. Majo pregunta, y esta es para ti, Eva, ¿y quién revisa lo que escribe el autor? ¿Quién verifica que los contenidos son exactos y correctos? Eso es desde mi punto de vista lo más complicado y lo que a mí personalmente me enriquece más y me gusta más. La cuestión de validar que los datos sean correctos y rigurosos atraviesa distintas fases. En un primer momento, la figura de diseñador instruccional tiene que corroborar que todos estos datos sean correctos, sean exactos, estén actualizados, no estén plagiados, es decir, sean de creación propia, pero en el caso de que alguna cuestión se haya quedado en el tintero y nuestro filtro se nos escape alguna cosilla, es verdad que, y lo comentaba antes Adrián, que después del diseño gráfico interviene un nuevo papel y otro departamento que sería el equipo de revisión, que hacen de nuevo un análisis exhaustivo, no tanto no solamente de cuestiones ortotipográficas, sino también de contenido, de un montón de elementos. Entonces, es difícil realmente que se escapen algún dato que no sea correcto porque pasa diferentes filtros, digamos, ¿no? Vale, gracias, Eva. Majo también detalla, quiero decir, el autor también puede afirmar algo y estar equivocado, y si otro especialista en la materia no lo revisa, se pueden cometer errores. Pues sí, obviamente. Bueno, en algún proyecto editorial sí que hemos contado con ese segundo revisor, no es lo que comenta Majo, que cuantos más revisores expertos en la materia revisen un contenido, pues más limpio se publica, ¿no? En algún caso sí que lo hemos hecho así, en otros no, también por cuestiones de tiempo y porque también valoramos que contratamos un experto en la materia porque es el especialista en ese ámbito, pues sí que hacemos un análisis de su currículo, pedimos una serie de competencias para que sea autor editorial y después pasa por todos los filtros que ha comentado Eva. Tanto el filtro del editor, que no es experto en la materia, pero que es experto en cómo transmitir esos contenidos en la modalidad que sea, ¿no? Bien, pues texto impreso, e-learning, incluso formación mixta, que alguna vez en Ideas Propias lo hemos hecho. Y también los compañeros también de revisión, que revisan pues que todo está en orden, que el contenido es adecuado para las horas formativas asignadas a ese curso, que los objetivos de aprendizaje se cumplen, que el índice se cumple. Es decir, hay 1000 detalles que se deben tener en cuenta. Y también está el filtro de los alumnos y del docente. Es decir, si se nos escapa algo, pese a todas esas revisiones,
siempre nos llega el feedback de ese tutor que imparte ese curso, ese alumnado que es pues el agente principal de la formación, que nos dice, oye, pues mira, aquí o le falta una tilde, o esta ley está derogada, o este contenido, esta aplicación ya está obsoleta y tenéis que actualizarla. Entonces, nuestros contenidos están en constante evolución, en constante actualización. Es una tarea difícil, pero en ello estamos. Bueno, Teresa nos dice, solo agradecer esta oportunidad. Gracias, la oportunidad es nuestra de que participéis en esta webinar. Darío preguntaba por las herramientas antiplagio, Paula ya le contestó que eran Placerscan, Viper y Turnitin las que comentaba Eva, aunque ninguna es infalible, siempre tiene que pasar por el, digamos, análisis humano, pero sí que nos ayudan mucho en nuestro proceso de edición. Vale, muy interesante, nos dice Eugenio, muchas gracias por invitarnos, Blanca también. Lola nos dice, muy interesante esta webinar, muchas gracias por invitarnos. Tengo otra visión de todo vuestro trabajo, una pena que tenga que ir ya, hemos salido, mil gracias. Bueno, otra vez os recordamos que os enviaremos la webinar y bueno, el resto de participantes nos comentan que es muy útil la información recibida, estoy de acuerdo con ellos, muy provechosa, ya me he suscrito a la webinar y yo creo que no queda ninguna pregunta más. Majo nos dice, de acuerdo, lo sé, por eso mi pregunta, muchas gracias. Bueno, Majo, pues si estás en este mundo editorial, si revisas contenidos y demás, estarás de acuerdo con nosotros en que es tarea difícil, pues que no se nos escape algún error, aunque por todos los medios lo evitamos. Yo creo que con esto, si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por finalizada la webinar, no sin agradecer pues eso, a todos los participantes su asistencia, por supuesto a Adrián y Eva su amabilidad y pues todo ese tiempo invertido en la preparación de este seminario, también a Paula y a Antón, que están ahí detrás comprobando que todo funciona correctamente, a Carmen Bariñas también, gracias por su ayuda. Y bueno, sin más, nos despedimos, muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en la siguiente webinar.